Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Delia Neri, soy estudiante de la Universidad CNCI, estudiando la carrera de Ciencias de la Educación. Tengo diplomado en trastorno del espectro autista, diplomado en lenguaje y diplomado en atención temprana. Estoy con Estefanía Roldán, quien es trabajadora social. Vamos a hablar sobre el tema de la educación. En este caso escogimos hablar sobre el sistema de la educación en Surcorea, en Finlandia y compararlo con el sistema educativo en nuestro México. ¿Cómo estás, Estefanía? Bien, gracias. Buenas tardes. Muy bien, Estefanía. Bueno, pues miren, como les mencionaba, es Corea, Finlandia y México. Corea es un país muy riguroso en la educación y Finlandia es un país muy comprensivo en la educación, pero ambos tienen un alto índice de efectividad en la educación. Ahorita, pues bueno, vamos a hablar primero sobre ellos y después vamos a hacer las comparaciones con México. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre Corea, Estefanía, por favor? Bien, en Corea habíamos visto que tiene una educación muy rigurosa. En este caso, a tal grado que hemos visto también altos índices de suicidios entre los estudiantes principalmente, ya que pues los estudiantes se ven sometidos a una alta presión. Una presión con sus estudios en la que pues toda lo que es su éxito viene siendo la educación y el cómo resulte esta. De hecho, es lo que estaba checando también yo, Estefanía, que en Corea, si tú no tuviste éxito en la escuela, no lo vas a tener en la vida, así. Y digamos que el gobierno plantea la educación como algo de importancia a nivel país, algo patriótico. En el caso de esta situación, incluso adaptan la escuela cada 5 años con la finalidad de adaptarlo a las necesidades del país. Es decir, siempre va a estar ahí en prioridad el país, ni los alumnos, ni los maestros, todos, todo lo que hace ahí Corea es por el país. La educación ahí es gratuita de los 7 a los 15 años, pero por lo regular los papás a veces prefieren los sistemas particulares, así sea un deude, lo que sea, pero sacan la educación. ¿Tú qué nos puedes decir de la educación con los niños, con los más pequeños, Estefanía? Las obligaciones escolares apenas te dejan dormir, por lo que la convivencia ya queda totalmente aparte. Aquí lo primero es la escuela, entonces se pierde toda esa convivencia. Realmente no existe. La disciplina es totalmente excesiva, es una disciplina muy rigurosa. Y pues también podemos hablar de que se descuida la comprensión conceptual y la creatividad. Eso es muy importante porque pues los niños son niños, ¿no? O sea, no me imagino a los niños de aquí, de México, con ese sistema, porque pues, bueno, aquí creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que aquí los niños, casi siempre dan prioridad a sus juegos antes que a las tareas, antes que todo. Sí, de hecho, al menos aquí en las escuelas, pues cuando van en lo que es el kinder, la iniciación es solamente jugar, aprender letras, aprender colores, aprender sumamente lo básico. Y tratamos de que siempre se enseñe de una manera entre juego y enseñanza. Y ahí es completamente guardada la educación. Exactamente. Sí, es muy cuadrada la educación subcoreana. Tam- hay otra cuestión que sí también es muy importante recalcar, que en este país eh,
la persona más importante y de mayor rango es el maestro. O sea, el maestro es el que indica todo. De hecho, hay un proverbio que dice, ni siquiera debes de pisar la sombra de un maestro. O sea, que nos dice que se le tiene respeto, que incluso, lamentablemente, incluso hasta un maestro puede dañar físicamente a un alumno si lo considera relevante para su educación. Es algo un poco triste, pero ¿tú por qué crees, Estefanía, que a pesar de toda esa maldad pura que estamos viendo en Subcorea, ¿por qué funcionará su sistema? Porque precisamente es muy rigurosa. Ya las personas están hasta cierto punto acostumbradas a esto. Ya lo ven de una manera muy normal. Y como estábamos hablando hace un momento, estamos hablando de patriotismo. Es para ellos algo que pues así es, así debe de ser. Y a un niño si se lo enseñas desde que nace, pues obviamente se le empieza a meter ese chip de que así debe de ser. Está bien y no hay problema. El problema es con estos niños que no se sienten identificados con ese patriotismo. Es ahí donde empieza a haber un problema. Hay niños que a lo mejor y sí lo entienden como que sí lo voy a hacer. Lo voy a hacer por la nación. En este caso, volvemos al problema de los niños que no se sienten identificados con este sentimiento. Ok. Bueno, pues vamos a hablar ahora del lado bonito, que es Finlandia. En Finlandia, fíjate que aquí me entra una nostalgia muy fuerte, porque aquí vamos a comparar un poquito Corea con Finlandia. En Finlandia estaba investigando y fíjate, Estefanía, que si, por ejemplo, el salón de clases, que son de pocos niños, no son tantos, supongamos que sean de 20 alumnos, pero si en ese salón hay 2 niños con alguna necesidad educativa especial, hay literalmente 2 maestros que proporciona el gobierno para esos niños. Lo que pues aquí lamentablemente no podemos tener ese lujo, lo que en Corea no ven, porque toda esa educación rigurosa, te apuesto a que alguien que tiene autismo, déficit, dislexia, que me estabas diciendo que es algo que comprendemos perfectamente, Sí, así es. pues no lo van a poder superar, no lo van a poder lograr allá en Corea porque pues no tienen esas prioridades. Pero acá en Finlandia pues son muy nobles en ese aspecto. Tú, en lo personal, tú, Estefanía, con tu experiencia con la dislexia, ¿qué nos puedes decir de este beneficio que tiene Finlandia? Bueno, para empezar, como disléxica, yo no sabía que era dislexia porque para la maestra yo era la tonta del salón. Ella no veía que realmente yo tenía un problema, ella veía que pues simplemente yo no servía para estudiar y punto. El problema de la dislexia lo detectó una maestra hasta 4 años después de que yo entré a la primaria y ahí fue donde fui diagnosticada como tal. En este caso la maestra fue la que me dijo, es que tu forma de aprender es diferente a la demás, tú no eres tonta, eres disléxica y es lo que tú tienes, una forma de aprender diferente. Tú no necesitas aprender las cosas cantaritas, que es como la mayoría de las escuelas enseñan. Te aprendes de la página tal a la página tal, punto, no hay más. En este caso para mí la educación tiene que ser, me lo explicas, lo entiendo y ya te puedo prácticamente resumir esas páginas que tú me has dicho. Es correcto. Y por ejemplo, aquí Tomás es un punto muy importante. Dijiste, una maestra te trataba de tonta, pero otra maestra se percató de lo que tenías y te ayudó. Que así deberían ser los maestros, estamos conscientes de eso. Sí, y desgraciadamente eso fue una maestra particular que mi mamá me pagó. El problema es como cuando nosotros como papás no tenemos ese poder adquisitivo para pagar a un maestro adicional. Pues fíjate que sí, efectivamente hay papás que no tienen esa posibilidad,
Pero bueno, vamos a ver primero el lado de los maestros, antes de que mencione este otro tema. En el lado de los maestros, por ejemplo, en Finlandia, los profesores son desde primero hasta sexto año. O sea, es el mismo profesor y es un solo profesor, no hay más cambios de materias, lo que permite que el profesor sea literalmente parte de tu vida, parte de tu familia, y por lo tanto el profesor te conoce de pe a pa toda tu situación, qué es lo que pasa, qué sucede. Y yo creo que eso también es algo que aquí a México le hace mucha falta, porque los profesores siempre pues se escudan de que, es que son 40 niños y no le voy a poder poner atención a todos y cada año cambian. Que bueno, en cierta parte sí tienen razón, pero también es triste que, que se supone que, por lo menos yo ahorita que estoy estudiando esta carrera de ciencias de la educación, me ponen como prioridad de que tengo que conocer a mis alumnos, de que tengo que saber los tipos de inteligencia, que tengo que saber los tipos distintos de enseñanza que existen. ¿Por qué? Porque todos somos bien diferentes. Actualmente, Estefanía, yo trabajo dando regularización a niños con necesidades especiales para que pues se puedan regularizar en una escuela normal. Pero es bien triste porque lo mismo que te pasó a ti, lo he visto con otros niños. Lo he visto incluso con una niña que su mamá le dijeron, no, es que la niña no sabe, es que la niña no puede, y casi que y se lo dijeron delante de la niña. Así tristemente. Y lo peor es que fue una maestra del sistema USAER, que se supone que es una maestra que debe de apoyar, que debe de alentar, que debe decir sí puedes. La niña en literalmente la primera sesión ya me estaba leyendo palabras. En la segunda sesión ya me estaba leyendo anunciados. En esta última sesión ya me empezó a sumar cuando la maestra decía que no se sabía los números ni del 1 al 10. Y ahorita me está hasta sumando y restando. O sea, imagínate a qué grado a veces llegan los maestros de ser tan hirientes que te pueden desmoralizar. Y dependiendo de la personalidad de cada quien, ¿no? A veces te desmoralizan, pero te ayudan en un futuro porque te aferraste a que sí puedo, como literalmente a otros ya no los levantas. Pues así es. En mi caso, el hecho de que haya pasado por toda esta situación me ayudó a entender mucho de lo que pasan los niños. De hecho, es alguna de las de los puntos que yo tomé para decir me gusta trabajo social, me gusta trabajar en escuelas, me gusta trabajar con niños de situaciones especiales, porque a veces son los que más ayuda necesitan en cuestión de conocerse principalmente a sí mismos. Y es lo bonito de trabajar con ellos, es lo bonito de conocer a este tipo de niños, porque son los más agradecidos. Es correcto, Estefanía. Y fíjate que, o sea, ve todo lo bonito que vamos a hablar ahorita de Finlandia, porque no solamente es que te doy a un maestro especial, no es solamente que te pongo a un maestro que te conozca perfectamente. La educación es gratuita hasta los 20 años. La educación, no solo la educación, los materiales escolares, la comida, la asistencia médica, todo eso que a veces, como tú dices, los papás a veces no pueden. Pero aquí hay algo bien curioso y que es con lo que me gustaría finalizar. Fíjate, en Corea, a pesar de que la educación es gratuita, como están tan metidos en que la educación es lo más importante, los papás prefieren a veces endeudarse por una buena educación particular. A lo mejor aquí sí dices tú en México, es que no tienen dinero, pero allá no sé cómo le hacen los papás, pero buscan la manera de que sus hijos tengan lo mejor, tengan todo lo que necesitan de educación, porque lo ven como prioridad.
Acá en Finlandia el gobierno es el que le está viendo la prioridad de la educación y él es el que está haciendo la inversión. Pero aquí en México ni el gobierno, ni los papás, ni la sociedad. Entonces, lamentablemente México está en... Tengo papás de bajos recursos, que obviamente pues trato yo de no cobrarles tanto por lo mismo, pero la verdad es que sí está muy caro. O sea, una hora de mi servicio, un costo real de una hora de mi servicio debería de andar en aproximadamente 300, 400 pesos la hora. Actualmente, pues yo trato de cobrar la mitad de ese servicio. Incluso si son más horas, pues menos. Pero es muy... Es muy poco valorado porque, o sea, también hay veces que yo me estoy tronando los dedos porque, pues no, la economía no me da, pero también siento feo a veces por esos niños y trato de ayudarles lo más que se pueda. A veces los papás me dicen, no, pues es que no te puedo dar el pago ahorita, te lo doy tal día. Y bueno, órale va. ¿Por qué? Porque nos interesa, pero ahí estoy poniendo mi granito de arena yo como sociedad y como profesora, aunque no tenga todavía la licenciatura, pero pues trato de ayudarles a los niños en esa área. Y está el granito de arena de los papás de hacerse de tripas corazón, no comprarse a lo mejor una pizza o las chelas por darle algo a sus hijos. Como tu mamá, incluso porque yo no creo que también tu mamá cuando te contrató el servicio, no creo que también haya tenido mucho dinero. También hizo de tripas corazón para dártelo. Sí, así es, sí. Pero realmente creo que es de las cosas que más le agradezco a mi mamá. El haberme mandado con esa maestra. La, 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 la atención que yo tenía en la escuela ya estaba muy, muy delicada porque yo era alumna nueva en una escuela nueva con muy bajas calificaciones y aparte recién reprobada. Regresando, pues ya estaba a punto de reprobar nuevamente un año y por eso me manda mi mamá a la educación con esta maestra, quien me dice, ¿sabes qué? Pues ya después de hacerte algunas pruebas, aquí aparece que tienes problema de dislexia. No eres tonta, no es que no sepas, es que tu forma de aprender es diferente. Y yo así de, wow, se me abre un mundo diferente en lo que es sistema de educación. Y ahí es donde yo aprendo el cómo debo de aprender para poder yo seguir estudiando. Y ahorita lo que fueron mis últimos años de estudio fue totalmente diferente a lo que fueron la educación primaria, que para mí fueron los años más horribles de mi vida. Te lo juro que fueron los años más horribles de mi vida. Comparto tu emoción. Porque precisamente yo estaba perdida en el hecho de que yo pensaba que sabía, yo entendía lo que me estaban diciendo, pero ya a la hora que estábamos en un examen o que me lo presentaban de otra manera, yo era así como de que, oh, por Dios, no, es que no puedo. Y simplemente no podía. Pero, por ejemplo, yo le pregunto ahora a mi mamá, ¿cómo es que decía la maestra que yo era tonta cuando fui de las primeras alumnas en aprender a leer? O sea, también así como que era como que, ¿qué pasó aquí? Como que no te valoraban lo bueno, ¿no? Sí, sí, o sea... Se enfocaban solo en las calificaciones, en lo malo. Que es lo que también tiene Finlandia, ¿no? Que se enfoca más en hacer evaluaciones de tus esfuerzos que de exámenes y ese tipo de cosas. Sí, así es. Y yo creo que aquí el problema que tenemos en México es que precisamente estamos tomando un modelo educativo muy parecido al de Corea, pero pero sin la economía. Sin la economía. Aparte de que pues igualmente es una educación como que a medias, es solamente como que el modelo chafa, porque al final de cuentas todo lo que es la disciplina no la tienen aquí los estudiantes, no la tienen los papás, no la tienen los maestros, porque muchas veces no estabas hablando de los maestros, pero pues muchas veces los maestros ni siquiera son maestros de profesión, apenas son algunos que medio estudiaron y nada más porque tenían alguna palanca o porque supieron cómo llegar. Los de antes, los antiguitos, porque tenían las plazas que las podían heredar y a lo mejor tenían, no sé,
puericultura o algo Sí. así y ya, ¿no? Sí, exactamente. Y ya tienen sus plazas. Sí, exactamente. Y tristemente es algo que vemos aquí en México, contrario a lo que vemos en Finlandia y Corea, que es totalmente diferente. Ahí sí no tienes una profesión Y tan... que tiene que ser licenciatura con maestría. Ajá. Ahí no puedes ser nada más maestro porque soy bueno. Ahí sí tienes que tener comprobado que sabes, que eres el maestro adecuado. De hecho, sí, allá en Corea y en Finlandia también ponen como prioridad la capacitación de los profesores. De hecho, lo que yo hago realmente no se podría considerar maestro, más bien dicho, ahí es tutor o terapeuta, porque pues dependiendo a lo que esté tratando, ¿no? Que allá también es muy común. Allá en Corea es muy común que no vas bien, te asignan a un tutor, que son los estudiantes más selectivos. Así es. O sea, es un apoyo por lo menos, ¿no? De que, ok, vas mal, aquí está el tutor, pero aquí, o sea, se echan la bolita entre los papás, los maestros, el gobierno, la sociedad, pero a final de cuentas somos todos. Somos todos los que estamos mal, o sea, tienen que poner el granito de arena tanto gobierno como padres de familia, como profesores y la sociedad en sí. Sí, así es. Bueno, pues un gusto haber platicado contigo sobre estos temas, Estefanía. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti por invitarme.